Esto es audible. Blackstone Publishing presenta Discriminación y disparidades por Thomas Sowell. Este libro es leído por Robert Sondin. Al profesor Walter E. Williams, que trabaja en el mismo viñedo. Capítulo 1. Disparidades y requisitos previos. El hecho de que los resultados económicos y de otro tipo a menudo difieren mucho entre individuos, grupos, instituciones y naciones plantea preguntas a las que muchas personas dan respuestas muy diferentes. En un extremo de un espectro de explicaciones ofrecidas está la creencia de que aquellos que han sido menos afortunados en sus resultados son genéticamente menos capaces. En el otro extremo del espectro está la creencia de que los menos afortunados son víctimas de otras personas que son más afortunadas. En el medio, se ofrecen muchas otras explicaciones. Pero cualquiera que sea la explicación particular ofrecida, parece haber un acuerdo general de que las disparidades encontradas en el mundo real difieren mucho de lo que podría esperarse por casualidad. Sin embargo, las grandes disparidades en los resultados que se encuentran en los esfuerzos económicos y de otro tipo no tienen por qué deberse a disparidades comparables en las capacidades innatas o a disparidades comparables en la forma en que las personas son tratadas por otras personas. Las disparidades también pueden reflejar el hecho evidente de que el éxito en muchos tipos de esfuerzos depende de los requisitos previos peculiares de cada esfuerzo, y una diferencia relativamente pequeña en el cumplimiento de esos requisitos previos puede significar una diferencia muy grande en los resultados. Prerequisitos y probabilidades. Cuando hay algún esfuerzo con 5 prerequisitos para el éxito, entonces, por definición, las posibilidades de éxito en ese esfuerzo dependen de las posibilidades de tener los 5 prerequisitos simultáneamente. Incluso si ninguno de estos requisitos previos es raro, por ejemplo, si todos estos requisitos previos son tan comunes que hay 2 de cada 3 posibilidades de que una persona determinada tenga uno de esos 5 requisitos previos, sin embargo, las probabilidades están en contra de tener los 5 requisitos previos para el éxito en ese esfuerzo. Cuando las posibilidades de tener uno cualquiera de los 5 requisitos previos son 2 de 3, como en este ejemplo, la posibilidad de tener los 5 es 2/3 multiplicada por sí misma 5 veces. Eso resulta ser 32 de 243 en este ejemplo, o aproximadamente 1 de cada 8. En otras palabras, las posibilidades de fracaso son aproximadamente 7 de 8. Obviamente, esta es una distribución muy sesgada del éxito y nada como una curva de campana normal de distribución de resultados que podríamos esperar de otra manera. ¿Qué significa este pequeño ejercicio de aritmética en el mundo real? Una conclusión es que no debemos esperar que el éxito se distribuya de manera uniforme o aleatoria entre individuos, grupos, instituciones o naciones en esfuerzos con múltiples requisitos previos, es decir, los esfuerzos más significativos. Y si estos son realmente requisitos previos, entonces tener 4 de cada 5 requisitos previos no significa nada en lo que respecta a los resultados exitosos. En otras palabras, las personas con la mayoría de los requisitos previos para el éxito pueden ser, sin embargo, fracasos absolutos. Ya sea que un requisito previo que falta sea complejo o simple, su ausencia puede negar el efecto de todos los demás requisitos previos que están presentes. Si eres analfabeto, por ejemplo, todas las demás buenas cualidades que puedes tener en abundancia no cuentan para nada en muchas, sino en la mayoría, de las carreras de hoy. Ya en 1950, más del 40% de la población adulta del mundo todavía era analfabeta. Eso incluyó a más de la mitad de los adultos en Asia y África. Si no estás preparado para sufrir el trabajo y el sacrificio prolongados que un esfuerzo en particular puede requerir, entonces, a pesar de tener todo el potencial nativo para un gran éxito en ese esfuerzo, y con todas las puertas de oportunidad abiertas de par en par, puedes convertirte en un completo fracaso. No todos los requisitos previos están necesariamente bajo el control exclusivo de la persona que los tiene o no los tiene. Incluso las capacidades extraordinarias en uno o algunos de los requisitos previos no pueden significar nada en el resultado final de algunos esfuerzos. A principios del siglo XX, por ejemplo, el profesor Louis M. Termen de la Universidad de Stanford lanzó un proyecto de investigación que siguió a 1,47 personas con un coeficiente intelectual de 140 o más durante más de medio siglo.
Los datos sobre las carreras de los hombres en este grupo de una época en que las carreras de tiempo completo para las mujeres eran menos comunes mostraron serias disparidades incluso dentro de este raro grupo, todos los cuales tenían un coeficiente intelectual dentro del 1% superior. Algunos de estos hombres tuvieron carreras muy exitosas, otros tuvieron logros más modestos y alrededor del 20% fueron claramente decepciones. De 150 hombres en esta categoría menos exitosa, solo 8 recibieron un título de posgrado y docenas de ellos solo recibieron un diploma de escuela secundaria. Un número similar de los hombres más exitosos en el grupo de Termen recibió 98 títulos de posgrado, más de una disparidad de 10 veces entre los hombres que se encontraban en el 1% superior en coeficiente intelectual. Mientras tanto, 2 hombres que fueron evaluados en la infancia y que no alcanzaron el nivel de corte de coeficiente intelectual de 140 más tarde ganaron premios Nobel, ya que ninguno de los hombres con un coeficiente intelectual de 140 o más lo hizo. Claramente, entonces, todos los hombres del grupo de Termen tenían al menos un requisito previo para ese logro extraordinario, a saber, un coeficiente intelectual lo suficientemente alto. E igualmente claramente debe haber habido otros requisitos previos que cientos de estos hombres con coeficiente intelectual en el 1% superior no tenían. En cuanto a los factores detrás de las diferencias en los resultados educativos y profesionales dentro del grupo de Termen, el mayor factor diferenciador fueron los antecedentes familiares. Los hombres con los logros más destacados provenían de familias de clase media y alta y se criaron en hogares donde había muchos libros. La mitad de sus padres eran graduados universitarios en un momento en que eso era mucho más raro que hoy. Entre los hombres que tuvieron menos éxito, casi un tercio tenía un padre que había abandonado la escuela antes del 8º grado. Incluso los extraordinarios no eliminaron la necesidad de otros requisitos previos. A veces, lo que falta puede ser simplemente alguien que apunte a un individuo con un gran potencial en la dirección correcta. Un erudito de renombre internacional mencionó una vez en una reunión social que cuando era joven no había pensado en ir a la universidad hasta que alguien más lo instó a hacerlo, ni era la única persona de habilidad excepcional de quien eso era cierto. El distinguido economista Richard Rosette fue otro ejemplo. Algunas otras personas, incluidas las personas sin sus grandes habilidades, se postularían automáticamente a la universidad si provenían de grupos sociales particulares donde eso era una norma. Pero sin esa persona que lo instó a buscar una educación superior, este erudito de renombre internacional en particular podría haberse convertido en un excelente mecánico de automóviles o en un trabajador en alguna otra ocupación manual, pero no en un erudito de clase mundial. Puede haber más o menos una aproximación de una curva de campana normal en cuanto a cuántas personas tienen un requisito previo en particular, y sin embargo, una distribución muy sesgada del éxito basada en tener todos los requisitos previos simultáneamente. Esto no solo es cierto en teoría, la evidencia empírica sugiere que también es cierto en la práctica. En el golf, por ejemplo, hay una especie de aproximación de una curva de campana cuando se trata de la distribución de ejemplos de habilidades individuales como el número de putts por ronda de golf o las distancias de conducción desde el tee. Y, sin embargo, existe una distribución muy sesgada de los resultados que requieren una amplia gama de habilidades de golf, a saber, ganar torneos de la PGA de la Asociación de Golfistas Profesionales. La mayoría de los golfistas profesionales nunca han ganado un solo torneo de la PGA en toda su vida, mientras que solo 3 golfistas, Arnold Palmer, Jack Nicklaus y Tiger Woods, ganó más de 200 torneos de la PGA entre ellos. Además, hay distribuciones igualmente sesgadas de los logros máximos en el béisbol y el tenis, entre otros esfuerzos. Dados los múltiples requisitos previos para muchos esfuerzos humanos, no deberíamos sorprendernos si los avances económicos o sociales no se distribuyen de manera uniforme o aleatoria entre individuos, grupos, instituciones o naciones en un momento dado. Tampoco debemos sorprendernos si los rezagados de un siglo avanzan en algún siglo posterior, o si los líderes mundiales de una época se vuelven rezagados en otra época. Cuando la ganancia o pérdida de un solo requisito previo puede convertir el fracaso en éxito o convertir el éxito en fracaso, no debería sorprender en un mundo cambiante que los líderes y rezagados de un siglo o milenio intercambien lugares en algún siglo o milenio posterior. Si los requisitos previos cambian con el tiempo con el desarrollo de nuevos tipos de esfuerzos, o si los avances en el conocimiento humano revolucionan los esfuerzos existentes, la posibilidad de que un patrón particular de éxito y fracaso se vuelva permanente puede reducirse en gran medida.
Quizás el cambio más revolucionario en la evolución de las sociedades humanas fue el desarrollo de la agricultura en el último 10% de la existencia de la especie humana. La agricultura hizo posible la alimentación de poblaciones concentradas en las ciudades, que a su vez han sido y siguen siendo las fuentes de la mayoría de los avances científicos, tecnológicos y de otro tipo de la raza humana que llamamos civilización. Las primeras civilizaciones conocidas surgieron en entornos geográficos con características sorprendentemente similares. Estos incluyen valles fluviales sujetos a inundaciones anuales, ya sea en la antigua Mesopotamia, en el valle del río Indo en el subcontinente indio en la antigüedad, a lo largo del Nilo en el antiguo Egipto o en el valle del río Amarillo en la antigua China. Claramente, había otros requisitos previos, ya que estas combinaciones particulares de cosas no habían producido agricultura o civilizaciones dependientes de la agricultura durante la mayor parte de la existencia de la especie humana. Las características genéticas peculiares de las razas en estos lugares en particular difícilmente parecen ser el factor clave, ya que las poblaciones de estas áreas no están de ninguna manera a la vanguardia de los logros humanos en la actualidad. Los patrones de distribuciones de éxito muy sesgadas han sido comunes durante mucho tiempo en el mundo real y tales resultados sesgados contradicen algunas suposiciones fundamentales tanto en la izquierda como en la derecha política. Las personas en lados opuestos de muchos problemas pueden asumir un nivel de fondo de probabilidades que no es realista. Sin embargo, esa percepción defectuosa de las probabilidades y el hecho de que el mundo real no coincida con las expectativas derivadas de esa percepción defectuosa pueden impulsar movimientos ideológicos, cruzadas políticas y decisiones judiciales, incluidas las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde las estadísticas de impacto dispares que muestran diferentes resultados para diferentes grupos han sido suficientes para crear una presunción de discriminación. En el pasado, disparidades estadísticas similares fueron suficientes para promover el determinismo genético, del que surgieron la eugenesia, las leyes que prohibían los matrimonios interraciales y donde había otros requisitos previos para una catástrofe monumental, el Holocausto. En resumen, las grandes disparidades entre los pueblos en sus resultados económicos, descubrimientos científicos, avances tecnológicos y otros logros han inspirado esfuerzos de explicación que abarcan el espectro ideológico. Para someter estas explicaciones a la prueba de los hechos, puede ser útil comenzar examinando algunas pruebas empíricas sobre las disparidades entre individuos, grupos sociales, instituciones y naciones. La evidencia empírica detrás de muchos intentos de explicar y cambiar las disparidades y los resultados evidentes entre los seres humanos es la suposición implícita de que tales disparidades no existirían sin las disparidades correspondientes en la composición genética de las personas o en la forma en que otras personas las tratan. Estas disparidades existen tanto entre individuos como entre agregaciones de personas organizadas en instituciones de diversos tipos, que van desde familias hasta empresas y naciones enteras. Las distribuciones sesgadas de los resultados también son comunes en la naturaleza en los resultados sobre los que los humanos no tienen control, que van desde rayos hasta terremotos y tornados. Personas. Si bien puede parecer plausible que existan resultados iguales o al menos comparables entre personas de diversos grupos sociales en ausencia de alguna intervención humana sesgada o algunas diferencias genéticas que afecten los resultados de esas personas, ninguna de las dos creencias sobrevive a la prueba de la evidencia empírica. Un estudio de finalistas de becas al mérito nacional, por ejemplo, encontró que entre los finalistas de 5 familias de niños, el primogénito era el finalista con más frecuencia que los otros 4 hermanos combinados. Si no hay igualdad de resultados entre las personas nacidas de los mismos padres y criadas bajo el mismo techo, ¿por qué debería esperarse o asumirse la igualdad de resultados cuando las condiciones no son tan comparables? Los primogénitos también fueron la mayoría de los finalistas en familias de 2, 3 y 4 hijos. Tales resultados son un desafío para los creyentes, ya sea hereditario o ambiental, ya que esos términos se usan convencionalmente.
Los datos de coeficiente intelectual de Gran Bretaña, Alemania y los Estados Unidos mostraron que el coeficiente intelectual promedio de los niños nacidos por primera vez era más alto que el coeficiente intelectual promedio de sus hermanos nacidos más tarde. Además, el coeficiente intelectual promedio de los niños nacidos en segundo lugar como grupo fue mayor que el coeficiente intelectual promedio de los niños nacidos en tercer lugar. Se encontró un patrón similar entre los hombres jóvenes que recibieron pruebas mentales para el servicio militar en los Países Bajos. El primer nacido promedió puntajes más altos en las pruebas mentales que sus hermanos y los otros hermanos también promediaron puntajes más altos que los nacidos después de ellos. Se encontraron resultados similares en los resultados de las pruebas mentales de los noruegos. Los tamaños de muestra en estos estudios variaron en cientos de miles. Estas ventajas del primogénito parecen trasladarse a la vida posterior en muchos campos. Los datos sobre estudiantes de medicina varones de la Universidad de Michigan, clase de 1968, mostraron que la proporción de hombres nacidos por primera vez en esa clase era más del doble de la proporción de hombres nacidos más tarde como grupo y más de 10 veces la proporción entre los hombres que nacieron cuarto o más tarde. Un estudio de 1978 de solicitantes de una escuela de medicina en Nueva Jersey mostró que los nacidos en primero estaban sobrerepresentados entre los solicitantes y aún más entre los solicitantes exitosos. La mayoría de los otros países no tienen una proporción tan alta de sus jóvenes que van a una universidad o educación universitaria como en los Estados Unidos. Pero cualquiera que sea la proporción en un país determinado, los primogénitos tienden a ir a la educación superior con más frecuencia que los hermanos posteriores. Un estudio de Gran Bretaña en 2003 mostró que el 22% de los que eran el hijo mayor recibió un título en comparación con el 11% de los que eran el cuarto hijo y el 3% de los que eran el 10º hijo. Un estudio de más de 20 jóvenes a fines del siglo XX en Francia mostraron que 18% de los hombres que eran hijos únicos completaron 4 años de universidad, comparado con 16% de los niños varones nacidos en primero y solo el 7% de los hombres que nacieron en quinta o más tarde. Entre las mujeres, la disparidad fue ligeramente mayor. El 23% que era hijo único completó 4 años de universidad, en comparación con el 19% que nació primero y solo el 5% de los que nacieron quinto o más tarde. Las diferencias en el orden de nacimiento persisten a medida que las personas avanzan en sus carreras. Un estudio de aproximadamente 4 estadounidenses concluyó que la disminución en los ingresos promedio es incluso más pronunciada que la disminución en la educación entre los nacidos antes y los nacidos más tarde. Otros estudios han demostrado que el primer nacido está sobrerepresentado entre los abogados en el área metropolitana de Boston y entre los miembros del Congreso. De los 29 astronautas originales en el programa Apolo que puso a un hombre en la Luna, 22 eran primogénitos o hijos únicos. El primogénito y el hijo único también estaban sobrerepresentados entre los principales compositores de música clásica. Considere cuántas cosas son iguales para los niños nacidos de los mismos padres y criados bajo el mismo techo. La raza, el acervo genético familiar, el nivel económico, los valores culturales, las oportunidades educativas, los niveles educativos e intelectuales de los padres, así como los parientes, vecinos y amigos de la familia. Y, sin embargo, la diferencia en el orden de nacimiento por sí sola ha marcado una diferencia demostrable en los resultados. Cualesquiera que sean las ventajas o desventajas generales que puedan tener los niños de una familia en particular, la única ventaja obvia que se aplica solo al primogénito o al hijo único es la atención indivisa de los padres durante el desarrollo de la primera infancia. El hecho de que los gemelos tienden a promediar varios puntos menos de coeficiente intelectual que las personas nacidas solas refuerza esta inferencia. Posiblemente, el coeficiente intelectual promedio más bajo de los gemelos podría haberse originado en el útero, pero cuando uno de los gemelos nace muerto o muere temprano, el gemelo sobreviviente promedia un coeficiente intelectual más cercano al de las personas nacidas solas. Esto sugiere que con los gemelos, como con otros niños, la atención dividida o indivisa de los padres puede ser clave. Además de las cantidades cuantitativamente diferentes de atención parental disponible para los niños nacidos antes y después que sus hermanos, también existen diferencias cualitativas en la atención de los padres a los niños en general de una clase social a otra. Se ha encontrado que los hijos de padres con ocupaciones profesionales escuchan 2.1 palabras por hora, mientras que los niños de familias de clase trabajadora escuchan 1.200 palabras por hora y los niños de familias con asistencia social escuchan 600 palabras por hora.
Otros estudios sugieren que también existen diferencias cualitativas en la forma de interacción entre padres e hijos en diferentes clases sociales. En este contexto, las expectativas o suposiciones de resultados iguales o comparables de los niños criados de maneras tan diferentes no tienen base. Tampoco se pueden atribuir automáticamente los diferentes resultados en las escuelas, universidades o empleos a quienes los enseñan, califican o contratan cuando la evidencia empírica muestra que la forma en que se crió a las personas puede afectar la forma en que resultan como adultos. No es simplemente que puedan tener diferentes niveles de habilidad como adultos. Las personas de diferentes orígenes sociales también pueden tener diferentes objetivos y prioridades, una posibilidad a la que se presta poca o ninguna atención en muchos estudios que miden la cantidad de oportunidades que hay por la cantidad de movimiento ascendente que se produce, como si todos se esforzaran por ascender por igual. Los logros más notables involucran múltiples factores, comenzando con el deseo de tener éxito en el esfuerzo particular y la voluntad de hacer lo que sea necesario, sin lo cual toda la habilidad nativa en un individuo y todas las oportunidades en una sociedad no significan nada, al igual que el deseo y la oportunidad no significan nada sin la habilidad. Lo que esto sugiere, entre otras cosas, es que un individuo, un pueblo o una nación puede tener algunos, muchos o la mayoría de los requisitos previos para un logro determinado sin tener ningún éxito real en la producción de ese logro. Y, sin embargo, ese individuo, esa gente o esa nación pueden irrumpir repentinamente en escena con un éxito espectacular cuando cualquiera que sea el factor o los factores que faltan finalmente se agregan a la mezcla. Las naciones pobres y atrasadas que de repente se mueven a la vanguardia de los logros humanos incluyen Escocia, a partir del siglo XVIII, y Japón a partir del siglo XIX. Ambos tuvieron aumentos rápidos a medida que el tiempo se mide en la historia. Escocia fue durante siglos una de las naciones más pobres, más rezagadas económica y educativamente en los márgenes exteriores de la civilización europea. Se decía que no había ningún varón escocés del siglo XIV que pudiera escribir su propio nombre. Y, sin embargo, en los siglos XVIII y XIX, un número desproporcionado de las principales figuras intelectuales de Gran Bretaña eran de ascendencia escocesa, incluidos James Watt en ingeniería, Adam Smith en economía, David Hume en filosofía, Joseph Black en química, Sir Walter Scott en literatura y James Mill y John Stuart Mill en escritos económicos y políticos. Entre los cambios que se habían producido entre los escoceses estaba la cruzada de su iglesia protestante que promovía la idea de que todos deberían aprender a leer para poder leer la Biblia personalmente en lugar de que los sacerdotes les dijeran lo que dice y significa. Otro cambio fue una cruzada más secular pero aún ferviente para aprender el idioma inglés, que reemplazó a su gaélico nativo entre los escoceses de las tierras bajas y, por lo tanto, abrió muchos más campos de conocimiento escrito para los escoceses. En algunos de esos campos, como la medicina y la ingeniería, los escoceses finalmente superaron a los ingleses y se hicieron famosos internacionalmente. Estos eran en su mayoría escoceses de las tierras bajas en lugar de montañeses que continuaron hablando gaélico durante generaciones más. Japón también era una nación pobre, poco educada y tecnológicamente atrasada hasta mediados del siglo XIX. Los japoneses se sorprendieron al ver un tren por primera vez. Ese tren les fue presentado por el comodoro estadounidense Matthew Perry, cuyos barcos visitaron Japón en 1853. Sin embargo, después de generaciones posteriores de extraordinarios esfuerzos nacionales para ponerse al día con el mundo occidental tecnológicamente, estos esfuerzos llevaron a Japón a estar a la vanguardia de la tecnología en una serie de campos en la segunda mitad del siglo XX. Entre otras cosas, Japón produjo un tren bala que superó todo lo producido en los Estados Unidos. Otros avances extraordinarios han sido realizados por un pueblo en particular en lugar de un Estado-nación. Nos hemos acostumbrado tanto a ver numerosas actuaciones de clase mundial de figuras intelectuales judías en las artes y las ciencias que es necesario señalar que este ha sido un logro que irrumpió en el mundo como un fenómeno social generalizado en los siglos XIX y XX, a pesar de que había habido figuras intelectuales judías aisladas de talla internacional en algunos siglos anteriores.
Como dijo un distinguido historiador económico, a pesar de su gran ventaja en alfabetización y capital humano durante muchos siglos, los judíos desempeñaron un papel casi insignificante en la historia de la ciencia y la tecnología antes de soportar la revolución industrial temprana, y los grandes avances en ciencia y matemáticas entre 160 y 1750 no incluyen el trabajo asociado con nombres judíos. Cualesquiera que fueran las potencialidades de los judíos durante la era de la revolución industrial y a pesar de su alfabetización y otro capital humano, a menudo había pocas oportunidades para que obtuvieran acceso a las instituciones de la sociedad en general en Europa, donde comenzó la revolución industrial. Los judíos no fueron admitidos en la mayoría de las universidades de Europa antes del siglo XIX. A fines del siglo XVIII, los Estados Unidos se convirtieron en pioneros en otorgar a los judíos los mismos derechos legales que a todos los demás como resultado de la prohibición general de la Constitución contra las leyes federales que discriminan por motivos de religión. Francia siguió su ejemplo después de la Revolución de 1789, y otras naciones comenzaron a aliviar o eliminar varias prohibiciones a los judíos en varios momentos y lugares durante el siglo XIX. A raíz de estos acontecimientos, los judíos comenzaron a fluir y luego a inundar las universidades. En la década de 1880, por ejemplo, los judíos constituían el 30% de todos los estudiantes de la Universidad de Viena. El resultado neto a finales del siglo XIX y en el siglo XX fue una proliferación relativamente repentina de figuras judías de renombre internacional en muchos campos, incluidos campos en los que los judíos eran prácticamente inexistentes entre los líderes de siglos anteriores. De 1870 a 1950, los judíos estuvieron muy sobrerrepresentados entre las figuras prominentes en las artes y las ciencias en relación con su proporción de la población en varios países europeos y en los Estados Unidos. En la segunda mitad del siglo XX, siendo los judíos menos del 1% de la población mundial, recibieron el 22% de los premios Nobel de Química, el 32% de Medicina y el 32% de Física. Aquí, como en otros contextos muy diferentes, los cambios en la medida en que se cumplen completamente los requisitos previos pueden tener efectos dramáticos en los resultados en un tiempo relativamente corto, a medida que se mide la historia. El hecho de que los judíos aumentaran dramáticamente en ciertos campos después de que se eliminaran varias barreras no significa que otros grupos harían lo mismo si se eliminaran las barreras en su contra, ya que los judíos ya tenían varios otros requisitos previos para tales logros, en particular la alfabetización generalizada durante siglos cuando el analfabetismo era la norma en el mundo en general, y los judíos solo necesitaban suficientes requisitos previos adicionales para completar el conjunto adquirido. Por el contrario, China fue durante siglos la nación más avanzada tecnológicamente del mundo, especialmente durante lo que se llamó la Edad Media en Europa. Los chinos tenían hierro fundido 1000 años antes que los europeos. Un almirante chino dirigió un viaje de descubrimiento que fue más largo que el viaje de Colón, generaciones antes del viaje de Colón, y en barcos mucho más grandes y tecnológicamente más avanzados que los barcos de Colón. Sin embargo, una decisión crucial en la China del siglo XV puso en marcha un cambio radical en las posiciones relativas de los chinos y los europeos. Al igual que otras naciones demostrablemente más avanzadas que otras, los chinos consideraban a esas otras como innatamente inferiores, como bárbaros, al igual que los romanos también consideraban a los pueblos más allá del dominio del Imperio Romano. Convencido por los viajes de exploración de sus barcos de que no había nada que aprender de otros pueblos en otros lugares, el gobierno de China decidió en 1433 no solo interrumpir tales viajes, sino prohibir tales viajes o la construcción de barcos capaces de hacer tales viajes y reducir en gran medida la influencia del mundo exterior en la sociedad china. Por plausible que pareciera esta decisión en ese momento, se produjo cuando Europa estaba emergiendo de su edad oscura de retroceso a raíz de la decadencia y caída del Imperio Romano, y ahora estaba experimentando un renacimiento del progreso en muchos sentidos, incluido el progreso basado en el desarrollo de cosas que se habían originado en China, como la imprenta y la pólvora. Los barcos de Colón, aunque no a la altura de los que una vez se fabricaron en China, fueron suficientes para cruzar el Océano Atlántico en busca de una ruta a la India, y sin darse cuenta, hacer el descubrimiento que cambió el mundo de todo un hemisferio.
En resumen, Europa tenía cada vez más oportunidades de progreso tanto dentro de sí misma como en el mundo en general que se le abría por su expansión a la otra mitad del planeta en un momento en que los gobernantes de China habían elegido el camino del aislamiento, no total sino sustancial. La camisa de fuerza del aislamiento infligido a muchas partes del mundo por barreras geográficas que dejaron a pueblos y naciones enteras pobres y atrasadas fue infligida a China por sus propios gobernantes. El resultado neto a lo largo de los siglos siguientes fue que China se quedó atrás en una era de gran progreso tecnológico y económico en otras partes del mundo. En la despiadada jungla internacional, esto significó que otros países no solo superaron a China, sino que impusieron su voluntad sobre una China vulnerable, que declinó al estatus de un país del tercer mundo parcialmente subordinado a otros países de varias maneras, incluida una pérdida de territorio cuando los portugueses se hicieron cargo del puerto de Macao, los británicos se hicieron cargo del puerto de Hong Kong y, finalmente, Japón se apoderó de gran parte del territorio de China continental. Lo que China perdió no fueron los requisitos previos representados por las cualidades de su gente, sino la sabiduría de sus gobernantes que, con una decisión crucial, la pérdida de un solo requisito previo, perdieron la preeminencia del país en el mundo. El éxito mundial de millones de emigrantes chinos de ultramar que llegaron a muchos países del sudeste asiático y del hemisferio occidental, a menudo indigentes y con poca educación, evidenció que las cualidades del pueblo chino perduraron y, sin embargo, ascendieron a lo largo de las generaciones a la prosperidad y, en muchos casos individuales, incluso a una gran riqueza. El contraste entre el destino de China y el destino de los chinos de ultramar se demostró cuando, ya en 1994, los 57 millones de chinos de ultramar producían tanta riqueza como los 1.000 millones de personas que vivían en China. Entre los proyectos nacionales más terribles que fracasaron entre otras naciones, afortunadamente en este caso, por falta de un requisito previo, se encontraba el intento de la Alemania nazi de crear una bomba nuclear. Hitler no solo tenía un programa de este tipo, lo tenía antes de que Estados Unidos lanzara un programa similar. Alemania estaba, en ese momento, a la vanguardia de la ciencia en física nuclear. Sin embargo, sucedió que en esa coyuntura particular de la historia, muchos de los principales físicos nucleares del mundo eran judíos, y el antisemitismo fanático de Hitler no solo impidió su participación en su proyecto de bomba nuclear, sino que su amenaza a la supervivencia de los judíos en general llevó a muchos de estos físicos a abandonar Europa y emigrar a los Estados Unidos. Fueron físicos nucleares judíos expatriados quienes llamaron la atención del presidente Roosevelt sobre la amenaza de una bomba nuclear nazi e instaron a la creación de un programa estadounidense para crear una bomba de este tipo antes de que los nazis la obtuvieran. Además, los científicos judíos, tanto expatriados como estadounidenses, desempeñaron un papel importante en el desarrollo de la bomba nuclear estadounidense. Estos científicos eran un recurso clave que Estados Unidos tenía y que Hitler no podía tener como resultado de su propio fanatismo racial. El mundo entero escapó de la perspectiva de la aniquilación masiva y barra diagonal o la subyugación aplastante a la opresión y deshumanización nazis porque el programa nuclear de Hitler carecía de un factor clave. Tenía algunos físicos nucleares destacados, pero no los suficientes. Instituciones China no fue de ninguna manera la única nación que perdió una posición superior entre las naciones del mundo. La antigua Grecia y el Imperio Romano eran mucho más avanzados que sus contemporáneos británicos o escandinavos, que eran en gran parte analfabetos en un momento en que los griegos y los romanos se habían convertido en gigantes intelectuales y estaban sentando las bases intelectuales y materiales de la civilización occidental. Ya en el siglo X, un erudito musulmán señaló que los europeos palidecían más cuanto más al norte se iba y también que cuanto más al norte estaban, más estúpidos, asquerosos y brutales eran. Tal correlación entre complexión y capacidad sería tabú hoy en día, pero hay pocas razones para dudar de que existía una correlación muy real entre los europeos en el momento en que se hizo esta observación. El hecho de que el norte de Europa y Europa occidental se adelantaran económica y tecnológicamente al sur de Europa muchos siglos después fue una señal alentadora de que el atraso en una época determinada no significa atraso para siempre.
Pero eso no niega que han existido grandes disparidades económicas y sociales entre los pueblos y las naciones en determinados momentos y lugares. Las instituciones particulares, como las empresas comerciales, también han aumentado o disminuido drásticamente con el tiempo. Cualquier número de empresas estadounidenses líderes en la actualidad comenzó al nivel del humilde vendedor ambulante. Macy's y Bloomingdale's, por ejemplo, o fueron iniciadas por hombres nacidos en la pobreza. J.C. Penney, F.W. Woolworth, o comenzó en un garaje, Hewlett-Packard. Por el contrario, ha habido empresas líderes que han disminuido desde los pináculos del éxito rentable hasta la bancarrota, a veces con la pérdida de un solo requisito previo. Durante más de 100 años, Eastman Kodak Company fue la empresa dominante en la industria fotográfica en todo el mundo. Fue George Eastman quien, a fines del siglo XIX, hizo que la fotografía fuera accesible para un gran número de personas comunes y corrientes con sus cámaras y películas que no requerían la experiencia técnica de los fotógrafos profesionales. Antes de que aparecieran las cámaras y las películas Kodak, los fotógrafos profesionales tenían que saber cómo aplicar emulsiones sensibles a la luz a las placas fotográficas que se utilizaban en cámaras grandes y engorrosas y saber cómo revelar químicamente las imágenes tomadas y luego imprimir imágenes. Las cámaras Kodak pequeñas y simples y el uso de película Kodak en lugar de placas fotográficas permitieron a las personas sin ningún conocimiento técnico tomar fotografías y luego dejar el revelado y la impresión de esas imágenes a otros. Las cámaras y películas Kodak se difundieron internacionalmente. Durante décadas, Eastman Kodak vendió la mayor parte de la película en todo el mundo. Continuó vendiendo la mayor parte de la película en el mercado mundial incluso después de que la película comenzara a producirse en otros países y Fujifilm de Japón hizo grandes incursiones a fines del siglo XX, ganando una participación de mercado del 21% en 1993. Eastman Kodak también suministró a fotógrafos aficionados y profesionales una amplia gama de equipos y suministros fotográficos basados en tecnología de película. Durante más de un siglo, Eastman Kodak tuvo claramente todos los requisitos previos para el éxito. A partir de 1988, la compañía empleó a más de 145 trabajadores en todo el mundo y sus ingresos anuales alcanzaron un máximo de casi $16.000 millones en 1996. Sin embargo, su dominio mundial llegó a un final notablemente repentino a principios del siglo XXI, cuando sus ingresos se desplomaron y la empresa se declaró en quiebra. Solo un factor clave cambió en la industria fotográfica: la sustitución de cámaras digitales por cámaras de película. Las ventas mundiales de cámaras de película alcanzaron su punto máximo en el año 2000, cuando esas ventas fueron más de 4 veces las ventas de cámaras digitales. Pero 3 años más tarde, las ventas de cámaras digitales en 2003 superaron las ventas de cámaras de película por primera vez. Luego, solo 2 años después, las ventas de cámaras digitales superaron el pico de ventas que las cámaras de película habían alcanzado en 2000, y ahora las ventas de cámaras digitales eran más de 4 veces las ventas de cámaras de película. Eastman Kodak, que había producido el primer sensor de imagen electrónico del mundo, fue deshecho por su propia invención, que otras compañías desarrollaron a niveles más altos en cámaras digitales. Estas incluían compañías de electrónica que inicialmente no estaban en la industria fotográfica, como Sony, cuya participación en el mercado de cámaras digitales era más del doble que la de Eastman Kodak a fines del siglo XX y principios del XXI, cuando las ventas de cámaras digitales se dispararon. Con el repentino colapso del mercado de las cámaras de película, la amplia gama de aparatos y suministros fotográficos de Kodak basados en la tecnología de película perdió repentinamente la mayor parte de su mercado y Eastman Kodak Company se desintegró económicamente. Su dominio de los requisitos previos existentes para el éxito no significó nada cuando solo uno de esos requisitos previos cambió. Tampoco fue esta disidencia del dominio del mundo industrial a la bancarrota exclusiva de Eastman Kodak. Más de medio siglo antes del colapso de Eastman Kodak, el economista J.A. Schumpeter señaló que la competencia económica más poderosa no es la que existe entre los productores del mismo producto, como a menudo se supone, sino la competencia entre tecnologías y métodos de organización antiguos y nuevos. En el caso de Eastman Kodak, lo decisivo no fue la competencia de Fujifilm, sino la competencia de las cámaras digitales. Para Schumpeter, lo decisivo no era la competencia de las empresas que producían los mismos productos que en los libros de texto de economía.
En palabras de Schumpeter, no es el tipo de competencia lo que cuenta, sino la competencia de la nueva mercancía, la nueva tecnología, la nueva fuente de suministro, el nuevo tipo de organización, la unidad de control a mayor escala, por ejemplo. Competencia que impone una ventaja decisiva en materia de costes o de calidad, y que no afecta a los márgenes de los beneficios y los resultados de las empresas existentes, sino a sus cimientos y a sus propias vidas. Naturaleza. En la naturaleza, como en los esfuerzos humanos, puede haber múltiples requisitos previos para diversos fenómenos naturales, y estos múltiples requisitos previos también pueden conducir a distribuciones de resultados muy sesgadas. Mientras que algunos han encontrado sorprendente que las similitudes genéticas entre los chimpancés y los seres humanos se extiendan a más del 90% de su composición genética. Lo que puede ser más sorprendente es que incluso una criatura microscópica parecida a un gusano también tiene la mayor parte de su composición genética que coincide con la de los seres humanos. Pero tener muchos o la mayoría de los requisitos previos no puede contar para nada en lo que respecta a producir el resultado final. Múltiples factores tienen que unirse para crear tornados y más del 90% de todos los tornados en todo el mundo ocurren en un solo país, los Estados Unidos. Sin embargo, no hay nada sorprendentemente único en el clima o el terreno de los Estados Unidos que no se pueda encontrar, como características individuales, en otros lugares del mundo. Pero todos los requisitos previos para los tornados no se unen con tanta frecuencia en el resto del mundo como en los Estados Unidos. De manera similar, los rayos ocurren con más frecuencia en África que en Europa y Asia juntas, a pesar de que Asia sola es más grande que África o cualquier otro continente. Entre muchas otras distribuciones sesgadas en la naturaleza está el hecho de que los terremotos son tan comunes alrededor del borde del Océano Pacífico, tanto en Asia como en el hemisferio occidental, como son raros alrededor del borde del Atlántico. Entre otros resultados altamente sesgados en la naturaleza se encuentra que algunos entornos geográficos producen muchas veces más especies que otros. La región amazónica de América del Sur es uno de esos escenarios. La cuenca amazónica de América del Sur contiene la mayor extensión de selva tropical del mundo. Su diversidad es reconocida. En un solo árbol peruano, Wilson encontró 43 especies de hormigas comparables a toda la fauna de hormigas de las Islas Británicas. También se han encontrado disparidades brutas similares entre el número de especies de peces en la región amazónica de América del Sur en comparación con el número en Europa. Se han capturado 8 veces más especies de peces en un estanque amazónico del tamaño de una cancha de tenis que en todos los ríos de Europa. Implicaciones. ¿Qué podemos concluir de todos estos ejemplos de distribuciones de resultados altamente sesgadas en todo el mundo? Ni en la naturaleza ni entre los seres humanos son automáticos los resultados iguales o distribuidos al azar. Por el contrario, las distribuciones de resultados muy desiguales son comunes, tanto en la naturaleza como entre las personas, en circunstancias en las que ni los genes ni la discriminación están involucrados. Lo que parece una conclusión más sostenible es que, como dijo el historiador económico David S. Lantz, el mundo nunca ha sido un campo de juego nivelado. La idea de que habría igualdad de condiciones si no fuera por los genes o la discriminación es una idea preconcebida que desafía tanto la lógica como los hechos. Nada es más fácil de encontrar que los pecados entre los seres humanos, pero hacer que esos pecados sean automáticamente la única o incluso la principal causa de diferentes resultados entre diferentes personas es ignorar muchas otras razones para esas disparidades. Las diferencias geográficas son uno de los factores que contribuyen a una distribución sesgada de los resultados. Los pueblos costeros han tendido durante mucho tiempo a ser más prósperos y más avanzados que las personas de la misma raza que viven más tierra adentro, mientras que las personas que viven en los valles de los ríos también han tendido a ser más prósperas y más avanzadas que las personas que viven en las montañas. La mayor parte de la tierra más fértil del mundo se encuentra en las zonas templadas y poca o ninguna en los trópicos. Las áreas que están cerca del mar y en las zonas templadas tienen el 8% de la superficie terrestre habitada del mundo, el 23% de la población mundial y el 53% del Producto Interno Bruto mundial.
Ni la genética ni la discriminación son necesarias o suficientes para explicar tales resultados sesgados. Esto no significa que los genes o la discriminación puedan descartarse simplemente como una posibilidad en cualquier circunstancia dada, sino solo que se requerirían pruebas sólidas para fundamentar cualquiera de estas posibilidades, que siguen siendo hipótesis comprobables sin ser conclusiones definitivas. Dada la amplitud, el tiempo y la fuerza con que cada una de estas dos explicaciones, es decir, los genes o la discriminación, ha dominado el pensamiento, las leyes y las políticas en varias partes del mundo, no es poca cosa escapar de habernos arrinconado con cualquiera de estas ideas preconcebidas. Dos de las catástrofes monumentales del siglo XX, el nazismo y el comunismo, llevaron a la matanza de millones de seres humanos en nombre de librar al mundo de la carga de las razas inferiores o de librar al mundo de los explotadores responsables de la pobreza de los explotados. Si bien cada una de estas creencias podría haber sido hipótesis comprobables, sus mayores triunfos políticos llegaron como dogmas colocados más allá del alcance de la evidencia o la lógica. Ni el Mein Kampf de Hitler ni el Capital de Marx fueron un ejercicio de prueba de hipótesis. Si bien el vasto tratado económico de 3 volúmenes de Karl Marx fue un logro intelectual mucho mayor, la explotación no se trató en ningún momento en sus 2,5 páginas como una hipótesis comprobable, sino que fue la suposición fundamental sobre la que se construyó una elaborada superestructura intelectual. Y eso resultó ser una base de arenas movedizas. Deshacerse de los explotadores capitalistas en los países comunistas no elevó el nivel de vida de los trabajadores, ni siquiera a niveles comunes en muchos países capitalistas donde los trabajadores presumiblemente todavía estaban siendo explotados, como los marxistas concibieron el término. La discriminación como explicación de las disparidades económicas y sociales puede tener un atractivo emocional similar para muchos. Pero al menos podemos tratar de tratar estas y otras teorías alternativas como hipótesis comprobables. Las consecuencias históricas de tratar las creencias como dogmas sagrados más allá del alcance de la evidencia o la lógica deberían ser suficientes para disuadirnos de seguir ese camino nuevamente, a pesar de lo emocionantes o emocionalmente satisfactorios que pueden ser los dogmas políticos y las cruzadas resultantes de esos dogmas, o lo conveniente que es ahorrarnos la monotonía y la incomodidad de tener que pensar a través de nuestras propias creencias o probarlas con los hechos. Capítulo 2 Significados y costos de la discriminación. Se dice que algunas personas tienen gustos discriminatorios cuando son especialmente exigentes al detectar diferencias en las cualidades y elegir en consecuencia, ya sea eligiendo vinos, pinturas u otros bienes y servicios. Pero la palabra también se usa en un sentido casi opuesto para referirse a diferencias arbitrarias en el comportamiento hacia las personas en función de sus identidades grupales, independientemente de sus cualidades reales como individuos. Ambos tipos de discriminación pueden resultar en grandes diferencias en los resultados, ya sea juzgando a personas o cosas. Los conocedores del vino pueden terminar eligiendo un tipo de vino con mucha más frecuencia que otro y pagando mucho más por una botella de un tipo de vino que por una botella del otro. Algo similar se puede observar a menudo cuando se trata de personas. Es común en países de todo el mundo que algunos grupos tengan resultados muy diferentes cuando son juzgados por otros en contextos laborales, educativos y de otro tipo. Por lo tanto, diferentes grupos pueden terminar con ingresos, ocupaciones y tasas de desempleo muy diferentes, o tasas de admisión a colegios y universidades muy diferentes, entre muchas otras disparidades y resultados grupales. La pregunta fundamental es, ¿qué tipo de discriminación ha llevado a resultados tan dispares? ¿Las diferencias en las cualidades entre individuos o grupos han sido correctamente discernidas por otros o esos otros han tomado sus decisiones basadas en aversiones personales o suposiciones arbitrarias sobre los miembros de grupos particulares? Esta es, en última instancia, una pregunta empírica, incluso si los intentos de responder a esa pregunta evocan sentimientos apasionados y certeza apasionada por parte de los observadores que llegan a conclusiones opuestas. Otra forma de decir lo mismo es que las disparidades grupales en los resultados son el resultado de diferencias internas en el comportamiento y las capacidades evaluadas con precisión por personas externas, o son esas disparidades debidas a imposiciones externas basadas en juicios erróneos sesgados o antagonismos de personas externas.
Las respuestas a tales preguntas no son necesariamente las mismas para todas las disparidades de grupo, ni necesariamente las mismas para un grupo dado en diferentes momentos y lugares. Buscar las respuestas a tales preguntas es más que un ejercicio académico cuando el propósito final es permitir que más seres humanos tengan mejores perspectivas de avanzar. Pero antes de buscar respuestas, debemos tener muy claras las palabras que usamos para hacer la pregunta. Significados de la discriminación como mínimo. Necesitamos saber a qué nos referimos cuando usamos una palabra como discriminación, especialmente porque tiene significados contradictorios. El significado más amplio. La capacidad de discernir las diferencias en las cualidades de las personas y las cosas y elegir en consecuencia se puede llamar discriminación, haciendo distinciones basadas en hechos. El significado más estrecho pero más comúnmente utilizado, tratar a las personas de manera negativa en función de suposiciones o aversiones arbitrarias con respecto a las personas de una raza o sexo en particular. Por ejemplo, se puede llamar discriminación 2, el tipo de discriminación que ha llevado a leyes y políticas antidiscriminatorias. Idealmente, la discriminación aplicada a las personas significaría juzgar a cada persona como un individuo, independientemente del grupo al que pertenezca esa persona. Pero aquí, como en otros contextos, el ideal rara vez se encuentra entre los seres humanos en el mundo real, incluso entre las personas que defienden ese ideal. Si camina de noche por una calle solitaria y ve más adelante una figura sombría en un callejón, ¿juzga a esa persona como un individuo o cruza la calle y pasa al otro lado? La figura sombría en el callejón podría resultar ser un vecino amable que pasea a su perro. Pero al tomar tales decisiones, un error de su parte podría ser costoso, incluso costarle la vida. En otros contextos, de hecho, puede juzgar a cada persona como un individuo, pero que esto dependa del contexto significa que las personas ya han sido clasificadas implícitamente por el contexto, y solo después de esa clasificación previa se las juzga como individuos. Por ejemplo, un profesor que ingresa a un aula el primer día del año académico puede juzgar y tratar a cada estudiante como un individuo. Pero ese mismo profesor que camina por una calle solitaria por la noche puede no juzgar y reaccionar a cada extraño en el camino como individuo. Es poco probable que los estudiantes en un aula universitaria sean una muestra aleatoria de la gama completa de variaciones que se encuentran en la población general y es más probable que representen un rango más estrecho de personas reunidas allí para una gama más estrecha de propósitos y con una gama más estrecha de características individuales, además de estar en un entorno menos peligroso que una calle oscura por la noche. En resumen, una de las diferencias entre la aplicabilidad de la discriminación 1 y la discriminación 2 es el costo, y este no siempre es un costo pequeño, ni un costo medido únicamente en dinero. Todo el mundo podría estar de acuerdo en que la discriminación es preferible, en igualdad de condiciones, porque significa tomar decisiones basadas en realidades demostrables. Sin embargo, uno todavía puede ser consciente de que otras cosas no siempre son iguales, y a veces otras cosas están muy lejos de ser iguales. Cuando hay una diferencia en los costos al elegir entre la discriminación 1 y la discriminación 2, mucho puede depender de cuán altos sean esos costos y especialmente de quién paga esos costos. Las personas que nunca caminarían por un vecindario en particular por la noche, o tal vez ni siquiera a plena luz del día, pueden, sin embargo, estar indignadas con los bancos que se dedican a la línea roja, es decir, que ponen a todo un vecindario fuera de los límites como un lugar para invertir el dinero de sus depositantes. La propia línea roja del observador en sus elecciones de dónde caminar nunca puede ser vista por ellos como un ejemplo diferente del mismo principio. En resumen, la discriminación puede tener costos prohibitivos en algunas situaciones, especialmente cuando se aplica a nivel individual. Sin embargo, la discriminación también, el sesgo arbitrario o basado en la antipatía contra un grupo, no es la única otra opción. Otra forma de tomar decisiones es sopesar la evidencia empírica sobre los grupos en su conjunto o sobre las interacciones de los diferentes grupos entre sí. Esta sigue siendo la discriminación 1, basando las decisiones en la evidencia empírica. Pero la distinción entre la versión ideal de discriminación, juzgar a cada individuo como individuo y tomar decisiones basadas en evidencia empírica sobre el grupo al que pertenece el individuo es una diferencia consecuente.
Podemos llamar a la versión ideal, que basa las decisiones en la evidencia sobre los individuos, discriminación 1, y a la versión menos que ideal, que basa las decisiones individuales en la evidencia grupal, discriminación 1b, pero ambas son diferentes de la discriminación 2, que toma decisiones basadas en nociones o animosidades sin fundamento. Para tomar un ejemplo extremo de discriminación 1b en aras de la ilustración, si el 40% de las personas en el grupo X son alcohólicos y el 1% de las personas en el grupo Y son alcohólicos, un empleador puede preferir contratar solo personas del grupo Y para trabajos en los que un alcohólico no solo sería ineficaz sino peligroso. Esto significaría que la mayoría de las personas en el grupo X, 60% en este caso, se les negaría el empleo a pesar de que no son alcohólicos. Lo que importa, de manera crucial, para el empleador es el costo de determinar qué individuo es o no alcohólico cuando todos los solicitantes de empleo se presentan sobrios el día en que buscan empleo. Esto también es importante para los clientes que compran los productos del empleador y para la sociedad en general. Si los alcohólicos producen una mayor proporción de productos que resultan ser defectuosos, eso es un costo para los clientes y ese costo puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, el cliente podría comprar el producto y luego descubrir que está defectuoso. Alternativamente, los defectos en el producto podrían descubrirse en la fábrica y descartarse. En este caso, a los clientes se les cobrarán precios más altos por los productos que se venden, ya que los costos de los productos defectuosos que se descubren y desechan en la fábrica deben cubrirse con los precios cobrados por los productos confiables que pasan la prueba de detección y se venden. En la medida en que los alcohólicos no solo son menos competentes sino peligrosos, los costos de esos peligros los pagan los compañeros de trabajo que enfrentan esos peligros en el trabajo o los clientes que compran productos peligrosamente defectuosos, o ambos. En resumen, hay costos serios inherentes a la situación, de modo que el 60% de las personas en el grupo X o los empleadores o clientes o los tres grupos terminan pagando los costos del alcoholismo del 40% de las personas en el grupo X. Esto ciertamente no está juzgando a cada solicitante de empleo como individuo, por lo que no es discriminación 1 en el sentido más puro de discriminación 1A. Por otro lado, tampoco es discriminación 2 en el sentido de decisiones basadas en un sesgo personal o antipatía hacia ese grupo. In the sense of decisions based on a personal bias or antipathy toward that group. El empleador bien podría tener amigos personales del grupo X basados en mucho más conocimiento de esas personas, en particular de lo que es posible obtener sobre los solicitantes de empleo sin costos prohibitivos. El punto aquí no es justificar ni condenar al empleador, sino clasificar los diferentes procesos de toma de decisiones para que sus implicaciones y consecuencias puedan analizarse por separado. Si juzgar a cada persona como individuo como discriminación 1A, podemos clasificar como discriminación 1B basando las decisiones sobre los grupos en información que es correcta para ese grupo, aunque no necesariamente correcta para todos los individuos de ese grupo, ni necesariamente correcta para la mayoría de los individuos de ese grupo. Un ejemplo de la vida real del efecto del costo del conocimiento en este contexto es un estudio que mostró que, a pesar de la renuencia de muchos empleadores a contratar a hombres negros jóvenes porque una proporción significativa de ellos tiene antecedentes penales, aquellos empleadores en particular que automáticamente verificaron los antecedentes penales de todos sus empleados, incluido 1A, tendían a contratar a más hombres negros jóvenes que otros empleadores. En otras palabras, cuando la naturaleza del trabajo hizo que las verificaciones de antecedentes penales valieran la pena para todos los empleados, ya no era necesario usar información grupal para evaluar si los solicitantes de empleo jóvenes negros individuales tenían antecedentes penales. Esto hizo que los jóvenes solicitantes de empleo negros sin antecedentes penales fueran más empleables que antes. Se trata de algo más que una simple cuestión de nomenclatura. Tiene implicaciones para las políticas prácticas en el mundo real. Muchos observadores que esperan ayudar a los jóvenes negros a tener más oportunidades de empleo han abogado por prohibir a los empleadores hacer preguntas a los solicitantes de empleo sobre antecedentes penales. Además, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos ha demandado a los empleadores que verifican los antecedentes penales de los solicitantes de empleo alegando que se trataba de discriminación racial, incluso cuando se aplicaba a todos los solicitantes de empleo, independientemente de su raza.
Empíricamente, sin embargo, las verificaciones de antecedentes penales proporcionaron más oportunidades de empleo para los hombres negros jóvenes. En una situación muy diferente, incluso los empleadores que no tienen animosidad o aversiones contra grupos particulares pueden, sin embargo, participar en la discriminación a través de generalizaciones empíricamente basadas, cuando el empleador sabe que varios grupos reaccionan de manera diferente en presencia de algún otro grupo o grupos. En los Estados Unidos del siglo XIX, por ejemplo, cuando había muchos inmigrantes de Europa en la fuerza laboral, algunos grupos trajeron sus antagonismos mutuos en Europa con ellos a Estados Unidos. Tener una fuerza laboral que incluyera a protestantes irlandeses y católicos irlandeses trabajando juntos en ese momento corría el riesgo de distraer las fricciones e incluso la violencia, con efectos negativos en la productividad. En otras palabras, una fuerza de trabajo que consista exclusivamente en uno de los dos grupos podría ser más eficiente que una fuerza de trabajo que consista en ambos. El mismo principio se aplica cuando diferentes grupos tienen reacciones especialmente positivas entre sí. Por ejemplo, el empleador puede ser indiferente en cuanto a si el trabajo a realizar es realizado por hombres o por mujeres, y, sin embargo, ser consciente de que los hombres y las mujeres no son indiferentes entre sí o, de lo contrario, la raza humana se habría extinguido hace mucho tiempo. Por lo tanto, en aras de la eficiencia de la fuerza laboral,